Ah, hola, yo soy Juan Martín. Un momento. Mis otros yo. Yo también me llamo Juan Martín. Una nueva historia de Banco Mediolanum. Tú eres quien yo me hubiera convertido si hubiera decidido dejar veterinaria y dedicarme solo al surf. Pues imagínate que nos llegamos a ir a Londres por Bea. A punto estuvimos. Yo sí lo hice. ¿Cómo hubiera sido tu vida si hubieses tomado otras decisiones? ¿Te casaste con Bea? ¿Cómo cambia la vida según las decisiones que tomes, no? En Banco Mediolanum te acompañamos toda la vida para que decidas lo que decidas. Tengas siempre el mejor asesoramiento. Perdona, ¿tú quién eres? Banco Mediolanum. ¿Cuáles son tus metas? En Deloitte, que es donde trabajo ahora mismo, y bueno, como directora y liderando la práctica de Data Strategy. Y hoy os vengo a contar algo muy interesante de cómo usamos los datos y creo que es interesante ponerlo un poco en contexto con todo lo que está pasando en la industria y en la digitalización. En primer lugar, contaros qué es la ciencia de los datos y después os voy a hablar de algo muy concreto, de una aplicación muy concreta del uso de los datos, que es los digital twins, que para la gente que trabaja en la industria es algo muy cercano, pero para la gente de la calle no tanto, y es algo realmente muy interesante y de lo que últimamente, por cierto, se habla mucho con el tema del metaverso. En el caso de qué es la ciencia de los datos, bueno, pues los datos para empezar son el petróleo con el que están trabajando la mayoría de las industrias líderes, ¿no? Los que llamamos GAFA, los Google, Facebook, Amazon, etcétera, porque realmente los datos es la gasolina con la que ellos trabajan. Ellos no venden productos, digamos, manufacturados, sino lo que hacen es utilizar tu información. Tú eres el producto y tu información, la que tú transmites, la que tú intercambias con ellos es la gasolina con la que ellos generan negocios. En este sentido, los datos sirven para entregar eh, dos tipos de valor, ¿no? Un valor económico de nuevos negocios o de cercanía de los clientes, y con esa cercanía conseguir que los clientes consuman más o estén más apegados a la compañía. Y por otro lado, se usan los datos porque nos proporcionan una información que nos hacen mejorar las operaciones y mejorar el riesgo con el que gestionamos ese tipo de operaciones. En este sentido, los datos, la ciencia de los datos, no es nada más que la explotación de esa información, es una, es una ciencia que nos ayuda a tomar los datos y a manejarlos y explotarlos para extraer información. Se pueden ver en distintos entornos, ¿no? Tanto en métricas financieras, se puede medir, digamos, sus beneficios a través de métricas, y estas métricas pues, pueden ser, como os digo, financieras, en la industria, en la cadena de valor, ¿no? A través de la mejora de procesos, incluso la mejora de rendimiento de los equipos de trabajo y, por supuesto, pues en toda la información que estamos recibiendo de los accionistas de nuestras compañías, que en ese intercambio, toda esa información, toda esa explotación de información se ha demostrado que multiplica por 2 e incluso por 3 el valor de las acciones de las empresas. Aquellas empresas que están usando la información para generar negocios son empresas que valen 2 y 3 veces más en bolsa que el resto. Bien, pues de todo esto que se puede hacer en los datos, yo hoy os traigo posiblemente una de las cosas más novedosas, que son los gemelos digitales o los digital twins. Habréis oído hablar últimamente mucho del mundo del metaverso. El metaverso es un digital twin gigante, es el digital twin de nuestro propio universo físico, el que conocemos todos los días. Y por tanto, los digital twins están en el centro, ¿no?, de todo ese movimiento de transformación digital que estamos viviendo. ¿Y qué es un digital twin? Pues un digital twin es un gemelo de un elemento físico, desde los más pequeñitos, como veis aquí en estos circulitos del camión, cualquiera de sus piececitas, hasta un ecosistema digital en el que están trabajando varios actores, hasta una ciudad. Una ciudad puede ser, podemos construir con información un digital twin, es decir, una copia digital de la propia ciudad utilizando los datos, ¿no? E incluso, bueno, el ejemplo quizá más cercano de un digital twin es un robot que intenta de alguna manera simular un elemento físico que es un ser humano.
¿Qué son los Digital Twins y para qué sirven y por qué son tan importantes? Pues tener estos gemelos digitales nos ofrece muchísimas oportunidades en el mundo nuevo digital, porque nos permite mejorar el mantenimiento y la fiabilidad de todos los elementos que construimos, pero es que además nos permite optimizar los procesos y la manera que tenemos de hacer negocios. Un Digital Twin, una copia de lo que puede ser un elemento físico, te puede permitir generar nuevos modelos y nuevas maneras de monetización. Te puede servir para investigar cuando las cosas funcionan mejor o peor, y luego os voy a poner unos ejemplos de la industria farmacéutica que os va a parecer interesante, porque realmente un Digital Twin ayuda a mejorar los productos y a investigar sobre qué cosas podemos hacer para mejorar la vida de la gente y, por supuesto, pues genera modelos de negocio nuevos, ¿no? Un Digital Twin, como os contaba, es la representación digital de un elemento físico. Un coche, lo que tenéis aquí al lado es la representación, es el Digital Twin de un coche. Y como veis, no es algo chiquitito, es algo compuesto. Y os contaré qué es un Digital Twin básico y cómo cuando construimos un Digital Twin, que es un coche, estamos hablando de un Digital Twin enorme, porque tiene muchas piezas construidas por Digital Twins. Estos Digital Twins pues aportan una información muy relevante sobre cada uno de los elementos en los que está construido y aportan mucha información a la industria, ¿vale? Y además, bueno, pues se constituyen un modelo de gestión, es decir, esto no es ciencia ficción, las grandes automovilísticas trabajan así. Ellos modelizan con datos un coche y simulan todo lo que hace ese coche y cada una de sus piezas usando Digital Twins antes de ponerse a construir. ¿De acuerdo? ¿Qué es un Digital Twin? Pues lo veis aquí, ¿no? Si cogemos una piececita de ese coche, sería esto que veis aquí, sería este trocito que veis, digamos, en gris, ¿no? Y este trocito que es en gris es lo que es el activo, ¿no? Digamos, bueno, vamos a elegir este activo en concreto, que podría ser la fábrica, podría ser un tractor, pero incluso os diría una turbina, simplemente un motor, eso es un Digital Twin, ¿no? Y un digital Twin tiene dos cosas, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Que es el modelo, es decir, el diseño de modelado de cómo se unen los datos para dar lugar a ese activo digital, digamos, y luego dentro tiene una serie de datos que interactúan. Datos que, por supuesto, no son datos sencillos, están metadatados, tienen información compleja que incorpora información tanto interna como externa, ¿de acuerdo? Y son un poco, junto con los procesos que unen esos datos, los que generan el modelo anterior que os he dicho, ¿no? ¿Y qué más tiene? Pues tiene algo muy importante. Cada uno de estos Digital Twins son únicos, es decir, representan la instancia de un activo físico concreto. Es decir, que si la turbina mañana la modificamos en algo, el Digital Twin ya no servirá. El Digital Twin tiene que modificarse en función de lo que hemos modificado el elemento físico. ¿Y qué tiene además otra cosa muy importante? Que se puede monitorizar. Y diréis, bueno, pero esto en la industria ya está hecho, porque en la industria hay modelos de monitorización, ¿no? Escadas, etcétera, que modifican cosas que ocurren en producción. Pues la verdad es que lo que hacen los escadas es monitorizar punto a punto, pero no en todos los puntos, digamos, no en el 100% de los puntos, pero en puntos determinados concretos, procesos, pero no piezas físicas. En este caso no, en este caso lo que hacemos es representar totalmente el elemento físico con datos. Y además tenemos flujos de entrada de información a esos datos, o sea, que modifican los datos, y flujos de salida, resultados de esto. Lo podemos monitorizar todo como un ecosistema completo, ¿de acuerdo? Y es unívoco, como os decía antes. Además de esto, a veces tienen, bueno, pues elementos que le podemos agregar, digamos, para controlarlos, ¿no? Como son, bueno, pues hacer determinadas inferencias analíticas, hacerle preguntas. Una analítica no es nada más que una pregunta que requiere una respuesta para ver cómo se comporta. También, por otro lado, bueno, pues podemos ver me vais a perdonar, pero se me ha ido la pantalla y no puedo ver bien físicamente los elementos. Eh, Le podemos meter grafos, le podemos simular introduciendo datos distintos a ver cómo se comporta, podemos meter elementos de control para saber también si se están disparando determinados parámetros, y por último, y creo que una de las cosas más importantes, lo podemos gobernar, es decir, podemos tener claro quién entra en el sistema, cómo se meten los datos y cómo se modifican. Al final,
no deja de ser lo que ocurre en el mundo real, ¿no? Tú eres un elemento físico, una persona, esa persona recibe rayos del sol, que son los datos, tú estás compuesto de datos, células que están compuestas de datos, tú metes calor porque vienen los rayos del sol, tus datos reaccionan de determinada manera y producen un efecto, el que sea subida de la temperatura, emisión de sudor, etcétera, etcétera. Esto es exactamente lo mismo con datos, ¿vale? Y sin romper nada. Am, Me diréis, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Pues tiene una importancia brutal, porque lo que significa es que cosas que antes se tenían que probar físicamente y que podían traer, hacían prueba de error, ahora lo estamos simulando con datos sin romper absolutamente nada. Y entonces, cada vez que se produce un problema, lo que hacemos es realmente volver a revisar todo ese modelo y ver qué es lo que está fallando. Y por tanto, el diseño de las cosas va muchísimo más rápido. Y el diseño de esas cosas, además, no solamente va más rápido, sino que evitamos riesgos, evitamos que haya accidentes, evitamos que haya problemas, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, los digital twins, como os decía antes, pueden ser un elemento muy chiquitito, que puede ser la hélice de una turbina, puede ser esto que os cuentan aquí, que es un poco un termostato para medir la temperatura, o puede ser el diseño completo de una planta. O sea que los digital twins, se puede hacer digital twin y todo. Y esto es lo que me lleva de nuevo al metaverso. El metaverso no deja de ser el conjunto de muchos digital twins, ¿vale? Y eso es lo que se está pretendiendo, de hecho, en el mundo del metaverso. Os pongo unos ejemplos de la industria médica. Este es un digital twin sobre un concepto que es el concepto de soporte, digamos, a las personas que tienen problemas cardíacos, ¿no? Entonces, en un elemento de digital twin lo que se estudia es todo el ecosistema, y en todo el ecosistema sabemos que está el sitio donde te mide la tensión, el aparato de la tensión, la información que tienes del propio paciente, que tienes de sus historiales médicos, etcétera. Lo que hacemos con el digital twin en este caso ha sido monitorizar todo esto, ¿vale? De una manera, o sea, utilizando datos y creando todo este modelo como si fuera una consulta con toda la información que te va llegando. Pero el paciente no está en la consulta, está en su casa. ¿Qué ocurre? Que hemos evitado muchos, lo que ellos llaman code blue, ¿no? Que son posibilidad de que haya un riesgo muy alto de un incidente cardíaco, simulando todo esto y utilizando esos datos de manera constante. Esto ha mejorado mucho la vida de los pacientes. Los pacientes no se tienen que desplazar a los centros médicos, se puede hacer desde allí. Digamos que hemos simulado un momentum, ¿vale? No solamente un elemento físico, sino varios en los que los pacientes son monitorizados. Y de la misma manera, en Estados Unidos hicieron esta prueba porque había grandes problemas de distribución de sangre y plaquetas. Lo que hicieron fue básicamente monitorizar toda la cadena de suministro desde el momento en que se recoge la sangre hasta el momento en que circula y se lleva a los hospitales, y lo que hicieron fue mediante sensores, ¿vale? Que daban esa información. Claro, aquí hay una unión de dos tecnologías, la de los datos, pero la de la recogida de los datos, que es la famosa Internet de las cosas, sensores. Junto con los sensores crearon, digamos, todo ese digital twin de lo que es todo el proceso de recogida y distribución de plaquetas y sangre, y evitaron, primero, muchos costes, y segundo, ser mucho más eficientes en la distribución de todos estos fluidos. ¿Cuál es la manera en que las empresas empiezan a trabajar en esto? Pues lo primero que hacen es coger el elemento que quieren bueno, pues simular, digamos, entre comillas, técnicamente mediante un digital twin, y lo descomponen. Y ven todos los distintos componentes sobre los que tienen que hacer pequeños digital twins que tienen que estar conectados. Y en segundo lugar, y esto es para mí muy importante, no solamente tienen la visión de la industria, del que fabrica, sino tienen la visión de todos aquellos que van a intervenir en la vida, el ciclo de vida de este elemento. Y en este caso sería desde el fabricante, el propio dueño, o sea, los propios usuarios, la información que es necesaria para las aseguradoras, e incluso para los que van a hacer el servicio postventa. Y con toda esa información generan, no solo, o sea, completan, digamos, el modelaje de ese digital twin de cada una de las piezas. ¿Por qué? Porque utilizan las perspectivas de los distintos usuarios y se sabe exactamente qué distintas cosas se necesitan medir, que era lo que os contaba antes. Generas el modelo, pero el modelo se puede completar si tienes muchas más visiones y lo haces mucho más complejo, y al mismo tiempo puedes utilizar todos esos elementos que os decía adicionales de analítica y simulación y control para saber si las cosas están funcionando o no. Esta es una de las razones, la industria de automovilística
es posiblemente una de las industrias que más está utilizando esto, por la que cada vez los coches tienen mayores niveles de seguridad y es mucho más rápido el sacar un coche de producción, ¿no? Y antes, pues posiblemente entre el diseño y la producción de un coche podían pasar perfectamente entre 1 o 2 años, ahora se pueden sacar en 8 meses nuevos modelos al mercado. Evidentemente, todo esto es lo que os contaba, de un digital twin chiquitito pasamos a múltiples digital twins y esos compuestos, esos digital twins compuestos, son obviamente los que generan el digital twin grande, que es el coche. Pero claro, obviamente esto hay que gobernarlo, ¿no? Y esto es algo muy importante porque esto ocurre en un coche, pero como os decía antes, también puede ser perfectamente una ciudad. Una ciudad se puede hacer un digital twin de una ciudad perfectamente y simular pues cómo va a ser el control de las luces de tráfico, cómo puede ser el consumo de energía, etcétera, etcétera. Londres es un pionero como ciudad en utilizar digital twins para simular y para mejorar el gasto y la huella de carbono mediante un uso más razonable de la energía, ¿no? Un consumo más... pero claro, todo esto, como son múltiples digital twins, hay que gobernarlos. Entonces, una de las cosas que sí que me gustaría deciros es que donde tenemos el reto, los que trabajamos en tecnología y en datos, es en observar ese ecosistema y cuidar varias cosas. Cuidar cómo gobernamos los distintos digital twins y toda la información que nos llega para que realmente generemos un universo de digital twins que sean realmente coherentes y que puedan simular de verdad el mundo en el que vivimos y mejorarlo. También tener muy claro de quién es la información. Luego después mi compañera os va a contar el tema de la ética. Es fundamental que no solamente cuidemos la privacidad y el uso de los datos, sino también un uso ético de esa información. Esto sirve para lo que sirve, para mejorar la vida, pero no para que alguien se lucre o pueda hacer un fraude o pueda abusar de la intimidad de los digamos, emisores de su información, ¿vale? Y luego hay que ver, evidentemente, cuáles son aquellas oportunidades de monetización o de uso ético, o sea, o de uso para cosas que no son solamente generar nuevos negocios, sino generar bienestar a la población, ¿no? En el caso de los digital twins de las ciudades. La NASA usa digital twins. Entonces, lo que yo siempre digo a mis clientes es que si ellos lo han usado y llevan muchos años usándolo con una tecnología que hace 20, 30 años la que tenemos ahora, evidentemente nosotros podemos hacerlo perfectamente. Y bueno, pues esta ha sido mi ponencia, ha sido un placer estar con vosotros. Cristina, de nuevo, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad y nada, estoy a vuestra disposición para preguntas. Tengo que ausentarme, no puedo quedarme, pero sí que me encantaría que a través de Cristina y el equipo de Wits me hagáis llegar todas las preguntas que creáis oportunas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mariola. Muy interesante porque además Digital Twin es una de las tecnologías que implementamos en Minbyte en las empresas, entonces se aprovechaba. Es broma, es broma. Muy interesante, entonces nos ha parecido interesante. Ahora va a pasar Idoia Salazar, que es cofundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, USEIA. Es miembro del equipo de expertos del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo, profesora doctora en la Universidad de CEU San Pablo, especializada en ética e inteligencia artificial, es autora de 4 libros, El algoritmo y yo, guía de convivencia entre seres humanos y artificiales, es miembro fundador de una revista también especializada. Creo que es muy interesante lo que nos va a contar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por dejarme estar aquí esta tarde, Cristina, un placer estar aquí hoy, en esta tarde de viernes con todos vosotros para hablar de un tema tan interesante como nos está influyendo hoy en día pues este mundo de datos en el que estamos viviendo. Acabamos de estar oyendo a Mariola hablar de gemelos digitales y de metaverso. La verdad es que es un mundo apasionante. Cada día que pasa se inventa una nueva tecnología de gran impacto que revoluciona la sociedad. Sin duda estamos viviendo un momento único en el que la sociedad en sí está recibiendo pues, un impacto tras otro. Tenemos que estar cambiando continuamente nuestra forma de presentarnos frente a distintas cosas, estar continuamente debatiendo cuestiones relativas a nuestra privacidad, la forma de comportarnos, la forma de trabajar. Tenemos que estar continuamente formándonos para poder enfrentarnos a cambios en nuestro puesto de trabajo, a
a la manera en que convivimos con esta tecnología. Sin duda vivimos en un mundo de datos. Los datos, tal y como decía Mariola anteriormente, son el petróleo de este siglo. Nosotros, a cada paso que damos, nos convertimos nuestros movimientos, nuestras acciones a datos. Incluso cada vez que tenemos un dispositivo cerca y comentamos cualquier cosa, todos nosotros somos conscientes de alguna manera que estas máquinas en cierta medida, y a lo mejor sin tan cierta medida, nos escuchan y traducen a ciertas estrategias todos estos datos que recogen de nosotros. Es un mundo en el que cada vez nos hacemos como personas cada vez más transparentes. Y ese tipo de cuestiones pues, es un hecho. Realmente no podemos luchar contra los avances de esta tecnología, y cuando no se puede luchar contra algo, pues ¿qué debemos hacer? Realmente sumarnos a esta realidad. Sinceramente, yo creo que todas estas tecnologías nos van a ayudar y nos están ayudando a mejorar como especie. El ser humano ha usado la tecnología a lo largo de toda la historia, lo usamos al descubrir el fuego, al inventar la rueda, al inventar el automóvil, al inventar pues, las distintas herramientas tecnológicas que hemos usado a lo largo de toda nuestra historia para mejorarnos como especie. Hoy en día, pues gracias al Big Data, a Internet, posteriormente el Big Data, pues nos permite hacer mejores gestiones y avanzar y hacer pues una vida más cómoda y más dinámica en general. Sin duda las empresas pueden hacer muchos más negocios y luego estamos nosotros, la sociedad en general, que estamos recibiendo, como hemos comentado antes, el impacto de esta tecnología. Y es un tema que realmente a mí me preocupa. Desde el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial que presido, intentamos sin duda incentivar estas tecnologías que realmente pensamos que nos puede impactar de manera positiva, pero también pensamos que todo esto se tiene que hacer desde un punto de vista ético y responsable, que es posible incentivar la tecnología, pero también es posible hacerlo de una manera responsable para que la sociedad en general pues recibamos un impacto lo más positivo posible. Sobre todo hay otra cuestión muy importante que me preocupa, es que todos, absolutamente todos, las personas que recibimos este impacto, seamos capaces de comprender de qué manera nos afecta esta tecnología a cada uno de nosotros, de qué manera afecta la privacidad, de qué manera nos afecta nuestra privacidad, a nuestra toma de decisiones a la hora de hacer las cosas, de qué manera realmente percibimos, si somos capaces de ser conscientes de cierta manipulación que podrían hacer de nuestros datos y por lo tanto de nosotros mismos, pues las GAFA, estas grandes empresas de los datos que están recogiendo continuamente los datos que generamos. La inteligencia artificial ha venido, voy a explicar, lo ha comentado un poco Mariola anteriormente, vivimos, como había comentado, en este mundo de datos y nosotros somos seres finitos y somos seres que realmente llegamos a comprender, bueno, llevamos a procesar una parte muy pequeña de esos datos. Desafortunadamente, nuestro cerebro como personas no llega como personas físicas, no llega a poder procesar correctamente y de manera lo suficientemente ágil todos estos datos, que hay ni una parte ínfima de todos estos datos que tenemos a nuestro alrededor, y por lo tanto usamos estas herramientas de inteligencia artificial, que al fin y al cabo es un mero software que nos ayuda a procesar pues, de manera eficiente todos estos datos y de una manera también muy rápida, de manera que los podemos usar para muchas cosas buenas. Por ejemplo, podemos usarlo para detectar casos de cáncer en una persona específica en un tiempo récord, lo cual puede ser tremendamente interesante. También se han estado usando herramientas de inteligencia artificial durante la pandemia para, por ejemplo, estimar mediante técnicas de reconocimiento facial, visual en este caso, neumonías de manera muy incipiente en radiografías, de manera que cosa que el ojo humano no es capaz de percibir. Por lo tanto, realmente la ayuda de estas herramientas de inteligencia artificial son muy útiles en el momento en el que los encontramos. Pero también es una tecnología, como bien sabemos, muy potente, que lo que hace es procesar estos datos, pero también tiene una peculiaridad muy importante.
que la hace diferente a otras tecnologías que hemos tenido anteriormente, que es esta herramienta, además de procesar estos datos, es capaz de hacerlo de manera autónoma, es capaz, como si dijéramos, de tomar decisiones. Y estas decisiones, bueno, en ciertos casos, puede hacerlo sin tener en cuenta la mano humana. Y esto tiene cierto peligro, tiene por un lado una ventaja, que es que podemos dejarla hacer ciertos automatismos sin que nosotros tengamos que preocuparlos, sin que tengan estos automatismos una repercusión, pero por otro lado tiene el gran problema, como si dijéramos, de que si confiamos de manera excesiva en esta máquina, en este sistema de inteligencia artificial, en la toma de decisiones, podríamos caer en delegar de manera excesiva, por ejemplo, en un juicio, que sea la máquina la que tome decisiones respecto a si meter en la cárcel a una persona o no, o en el caso de las armas autónomas, de dejar a la máquina que tome decisiones respecto, que esto nunca debería pasar, ni siquiera en los seres humanos, pero bueno, en estos casos pues se podrían dejar a la máquina toma decisiones que nos afectan, que nos repercuten a nosotros de manera pues directa. Y esto no debemos dejar que sea así. Debemos poner ciertos límites éticos a la máquina. Es realmente importante el poner límites a las máquinas. ¿Por qué? Porque la máquina, hemos visto, como os he explicado, que sí que tiene esa capacidad de procesar datos, pero lo que hace es simplemente eso, procesar datos. No es capaz, al menos por ahora, de explicar o de poner en esa decisión el contexto. No contextualiza una decisión, cosa que nosotros sí hacemos, para bien o para mal, pero no solemos ser objetivos directamente en el análisis de los datos a la hora de tomar una decisión, sino que ponemos un contexto y por lo tanto pues ese contexto suele ser muy importante en la toma de decisión. Y también es importante por otra cuestión. Si nosotros tomamos decisiones, somos responsables sobre nuestras acciones. Una máquina no puede ser responsable de sus acciones. No se le puede pedir consecuencias, no le podemos multar directamente a la máquina, no le podemos meter en la cárcel a la máquina, no le podemos exigir responsabilidades. Por lo tanto, no deberíamos delegar en las máquinas estas decisiones. Siempre debe haber una mano humana que apoye esa decisión y que les sirva simplemente esta decisión de la inteligencia artificial como una ayuda. Aquí vemos las grandes ventajas que tiene la IA para las empresas. Hemos visto alguna de ellas. Ya, ahorro de costes, mejora de eficiencia de los procesos, sin duda, ahorro de tiempo, desarrollo de tareas peligrosas de alta precisión que anteriormente lo hacían los seres humanos y ahora lo tienen que hacer las personas, ahora lo podrían hacer las máquinas. Ayuda en esta toma de decisiones que ya hemos explicado, en procesos exhaustivos y complejos, aporta una cosa que es fundamental, ahorro de tiempo y precisión. Y hay otra cosa fundamental, el sistema de inteligencia artificial no se cansa, trabaja las 24 horas, 7 días a la semana, y eso es, como muchos de vosotros sabéis, pues una gran ventaja hoy en día. ¿Qué es lo que necesitamos para que realmente haya pues una mejor implantación de estos sistemas de inteligencia artificial, y no solamente una mejora de los sistemas de inteligencia artificial, sino una mejora segura y responsable para todos nosotros, que todos nos sintamos cómodos sabiendo que aquellos que usan estas herramientas de inteligencia artificial lo van a hacer de una manera pues responsable, y a mí me va a llegar un impacto positivo. Debemos fomentar esta confianza. ¿Cómo? Por un lado, fomentando la responsabilidad individual. Eso sin duda, hay que formar personas con mayor espíritu crítico. Para ello necesitamos una mejora en la educación, pero eso no debe quitar nunca responsabilidades a las empresas. Las empresas deben tener y deben cuidar mucho de qué manera están implementando esos sistemas de inteligencia artificial, deben cuidar los datos con los que alimentan esos sistemas de inteligencia artificial. Debe hacerse un seguimiento una vez que se ha implementado ese sistema de inteligencia artificial, de qué manera está repercutiendo en las personas, un seguimiento continuo. Y esto debe ser una responsabilidad de cada una de las empresas y los organismos que usan estos sistemas de inteligencia artificial. Afortunadamente, como veremos posteriormente, dentro de un par de slides, dentro de un par de diapositivas, realmente ya está habiendo legislación específica que nos va a cubrir a las personas para que estas empresas y organizaciones que desarrollan o usan sistemas de inteligencia artificial no lo puedan hacer libremente, sino que se tengan que acoger a una legislación vigente con multas reales. Aquí tenemos algunos de los riesgos reales de la inteligencia artificial. Por un lado, tenemos los sesgos.
en los datos. Al final, nosotros, estos sesgos en las bases de datos que generamos, las generamos las personas. Y las personas tenemos sesgos. Las personas nunca solemos ser, o no nunca, pero muy pocas veces solemos ser imparciales cuando realizamos acciones. Todo esto, si se nos traduce a datos y con esos datos educamos a las máquinas estarán sesgadas. Hoy en día, a este respecto, por no alargarme mucho más, hoy en día a este respecto realmente ya hay herramientas específicas, algunas son también de inteligencia artificial, otras son algo más mecánicas, incluso hay consejos humanos de personas, equipos de personas que realmente son capaces de rastrear estos sesgos, eliminar las variables, por ejemplo, de sexo, de raza, para que no se produzcan, como veremos ahora, realmente toma de decisiones que puedan beneficiar a mujeres, a hombres, a personas de una raza o de otra, entre otras cosas. También hay un riesgo real de invasión a la privacidad. Estamos tratando con datos personales y es un riesgo muy real, ya sean con temas ahora de inteligencia artificial, con temas de metaverso, cada vez hay un mayor riesgo contra la privacidad y es algo que estamos estudiando muchísimo desde Odisea, desde los gobiernos se está estudiando, desde muchas organizaciones para evitar que se produzca una intrusión no permitida por parte de empresas, gobiernos, en los datos personales. Afortunadamente vivimos en un sistema democrático dentro de Europa y es algo que realmente está bajo es un derecho fundamental de cada uno de nosotros y eso lo estamos luchando para preservarlo. Y aquí en Europa afortunadamente no tenemos esos problemas que pueden tener en otros lugares como China relativos por ejemplo, a que nos puedan detectar o que realmente se haga un seguimiento masivo de cada uno de nosotros. Afortunadamente aquí estamos bastante protegidos contra eso, aunque sea de manera lo más las cosas más visibles, al menos estamos protegidos. Otra cosa es que se produzcan manipulaciones subliminales de las empresas en distintas cuestiones relacionadas con marketing o otro tipo de cuestiones. Aquí veis algún ejemplo concreto que he puesto relativo a los sesgos. Hay grandísimas empresas que han empezado a usar sistemas de inteligencia artificial no siendo incluso conscientes de que estaban cometiendo un sesgo. Por ejemplo, tenemos el caso de Amazon, voy a decir de manera muy rápida, me estoy quedando sin tiempo. Por ejemplo, Amazon usó un algoritmo de inteligencia artificial, empezó a usarlo delegando a la hora de contratar personas para un determinado puesto de trabajo de desarrollador de software. Le dejó algo que ya os he comentado que no debemos hacer, dejar autonomía a estas máquinas, a estos algoritmos de inteligencia artificial, y el algoritmo estuvo seleccionando determinados perfiles para un puesto de trabajo de desarrollador de software durante un par de años. Esto lo que causó fue que durante este tiempo Amazon solamente contrataba para este perfil específico a hombres de edad de 30 a 40 años de una determinada de blancos. Y esto eliminaba de primeras a mucha gente que tenía el mismo derecho o más que estas personas para el puesto de trabajo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el sistema había aprendido de la base de datos anterior, la base de datos de la que le habían dado a comer, como si dijéramos a educar. Y esto era que la mayor parte de las personas que habían desempeñado este puesto eran personas, hombres blancos de una determinada raza, y el sistema había aprendido que los mejores para este puesto, más que nada porque no había otros, eran esta persona con estas cualidades. Lo cual esto, en cuanto Amazon se dio cuenta, eliminó al algoritmo en sí, pero lo que nos hizo darnos cuenta a todos que muchas veces no somos conscientes de los posibles sesgos que puede haber. Por lo tanto, desde el diseño debemos cuidarlo, debemos aumentar la consciencia de todas estas cuestiones. Se han producido muchos casos. Tenemos otro, como el del Mercadona, todos vosotros lo conocéis, salió a la luz que iban a implantar sistemas de reconocimiento facial para determinadas cosas. No era el momento. La información, hay una cosa muy importante, la formación, la sociedad no está preparada para asumir el que Mercadona ponga unas cámaras de reconocimiento facial, aunque diga que solamente es para una cuestión muy específica. Hace falta más formación, hace falta que todos seamos mucho más conscientes de los posibles peligros para que podamos permitir, si alguna vez se permiten, este tipo de cuestiones. En cualquier caso, la ética es fundamental, la ética del ser humano, no de la máquina. La máquina, como hemos hablado, no tiene responsabilidad, no tiene ética, porque la ética es algo solamente humano. Una máquina no es capaz de saber si algo es bueno o malo. La ética
y sigue siendo y ha sido siempre y seguirá siendo, a no ser que en el futuro pues estas máquinas, yo nunca digo que algo va a pasar, que algo no puede pasar, pero al menos por ahora, a menos que en el futuro una máquina llegue a tener consciencia, que quién sabe, pues por ahora no debemos hablar, debemos de cada uno ser responsable y seguir hablando de ética de los seres humanos. Para cómo podemos hacer esto, pues debemos seguir preservando los derechos humanos, luchando para que nuestra privacidad siga siendo nuestra privacidad, decir a las empresas y realmente hacer medidas concretas para que las empresas sean muy transparentes en el uso de la inteligencia artificial, en los datos que usan, que nos den a los usuarios, a todos los usuarios, de manera transparente de qué manera van a usar nuestros datos, y que nosotros seamos los que tengamos derecho pues, a decidir cuándo borrar mis datos de una manera sencilla, de una base de datos específica, porque ya no quiero que los usen más. No nos pongan tantas trabas, porque al final nadie sabe quién tiene sus datos, y esas medidas se deben hacer, y debemos usar la IA para el bien, no para el mal, obviamente, y siempre centrada en las personas, el ser humano siempre como centro. Es algo que debemos mantener, pero como hemos hablado, la ética no es suficiente. La ética es algo que se debe hacer, y más ahora de cara a que hay muchísima exposición debido a las redes sociales. La ética al final no pone multas si alguien no es ético. Puedes tener una presión de la opinión pública, pero no lo es. ¿Qué es lo que ha pasado? Que por fin parece que tenemos una legislación, o por lo menos estamos en vías de una legislación específica por parte de la Comisión Europea, más allá de la General Data Protection Regulation que tenemos, que es la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea. Pues tenemos esta propuesta regulatoria que lo que hace es, por un lado, va a aumentar la confianza de los consumidores, y por otro lado, aumentar la excelencia en Europa, más expertos en Europa que nos ayuden a gobernar bien esta tecnología. En cualquier caso, la Comisión Europea, a la hora de hacer esta legislación, que entrará en vigor en un par de años, lo que ha puesto de base es esta frase que tengo aquí. El peligro no está en la tecnología, sino en el uso que tengo de ella. Por eso no voy a regular la tecnología, sino lo que voy a hacer es regular casos de uso muy específicos para que nosotros podamos seguir usando inteligencia artificial, pero no los podamos usar siempre. Es decir, no se va a poder usar estos sistemas de inteligencia artificial para manipular personas con técnicas subliminales. Prohibido por ley. Tampoco para, obviamente, puntuación social de las autoridades públicas, como ocurre en otros lugares como en China. Prohibido por ley. Tampoco se pueden usar sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público. Es decir, no nos pueden poner máquinas por la calle para espiarnos. También prohibido por ley. Siempre hay una excepción, es aquella que una vez que el juez autorice específicamente la búsqueda, por ejemplo, de un niño desaparecido, sí se puede, si no, no. Y siempre durante un tiempo muy determinado. Tenemos también unos sistemas de alto riesgo, que son los que realmente se van a regular. Estos sistemas de alto riesgo son aquellos que, por ejemplo, identificación biométrica y categorización de personas físicas, componentes de seguridad de infraestructura crítica, educación y formación profesional, empleo, gestión de trabajadores. Es decir, una persona para gestionar con inteligencia artificial que una persona entre en un puesto de trabajo, eso es un algoritmo de alto riesgo y tiene que cumplir una serie de requisitos. Una serie de requisitos que los veis aquí, entre ellas va a necesitar certificados de calidad, vamos a necesitar pues, informes, información clara y adecuada al usuario, medidas adecuadas de supervisión humana. Van a tener que certificar que han recogido bien los datos, que están usando bien los datos con los que se alimenta el algoritmo, que han quitado todos los sesgos. Estos algoritmos de inteligencia artificial van a tener que estar registradas en una base de datos pública y tendrá que tener pues, su certificado específico y tendrán que tener su registro. Si no lo hacen, pues multas bastante grandes. Riesgo limitado. Hay otros sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo aquellos que usamos, que usan interacción, por ejemplo los chatbots. En este caso se tendrá que simplemente una política de transparencia. Tendrán que avisar que estamos usando un sistema de reconocimiento facial. Por ejemplo, cuando yo llamo a un restaurante, si una máquina me responde, y realmente con los sistemas de inteligencia artificial el lenguaje natural está ya muy desarrollado, y dentro de poco no vamos ni a saber si estamos interactuando con una máquina o con una persona. Y por tanto será muy importante que haya esa transparencia, que antes de que una máquina empiece a hablar o que antes de que yo vea una noticia escrita por una máquina o que hay un vídeo en el que se ha usado un deepfake o este tipo de cuestiones,
de manera legal, tendrá que haber un aviso diciendo que aquí se está usando un sistema de inteligencia artificial para realizar esa interacción. Y después tenemos, la Comisión Europea reconoce estos algoritmos de riesgo mínimo, que son aquellos que no necesitan ningún tipo de supervisión, por ejemplo, filtros de spam, automatismos, en este caso pues no hace falta. En cualquier caso, sí que hace falta. Nosotros en Odisea estamos trabajando en una certificación, un sello de calidad, pues que ayude a dar confianza a los usuarios. Estamos trabajando en esta iniciativa que se llama Guía, con Google, Microsoft, Telefónica, IBM y empresas sectoriales a nivel de sanidad, seguros, las grandes tecnológicas, para realmente hacer unas guías específicas muy precisas para ver esos casos de usos de los que estábamos hablando y actuar para que realmente no haya nadie aquí, que grandes empresas, aumentar la concienciación para que realmente a todos los usuarios pues se facilite en todo el que se puedan cumplir todos estos procesos y a nosotros pues nos llegue el lado positivo. En cualquier caso, ya acabo con esto, hace falta un cambio radical en la política educativa y de formación a todos los niveles, impulsada sin duda por la administración pública, porque todos nosotros debemos formarnos sobre algo más que no sea de la mera programación, de que nos dan en el colegio pues una charla específica sobre programación o algún cursillo y lo que debemos formarnos es en el impacto real, de qué manera se usan nuestros datos, de qué manera nos afecta el uso de nuestros datos, todas estas cosas, para que nosotros seamos capaces de decidir con un criterio suficiente si vamos a usar un determinado producto o servicio con inteligencia artificial. Hoy en día, pues a mí me parece un reto y uno de los mayores retos que tenemos. ¿Por qué? Porque realmente nos vamos a la calle y aquí la gente no sabe ni lo que es un sistema de inteligencia artificial, ni la diferencia entre un sistema de inteligencia artificial y un robot, ni la diferencia con Terminator, ni con esto, ni con tanta ciencia ficción que tenemos alrededor. Y somos nosotros todos los que recibimos el impacto de esta tecnología. Por lo tanto, es fundamental y siempre hago muchísimo hincapié en esta parte de educación, porque es que aumente y el desarrollo de habilidades para que aumente nuestro espíritu crítico. Se debe hacer mucha campaña de concienciación y apostar por una ética desde el diseño por parte de las empresas y tener la idea clara de la colaboración, de la inteligencia artificial como una colaboración, no sustitución. Y última frase también sobre este tema de metaverso que tenemos alrededor, lo mismo, colaboración, vamos a sumar, no a sustituir nuestra vida, por favor, real por algo virtual. Se debe aprender a convivir. Bueno, aquí tengo, los últimos libros que he escrito, este último, El algoritmo y yo, la verdad, trata de enseñar a convivir con las máquinas. Digo lo mismo sobre el tema en esto todavía no el metaverso, será para otro, pero digo lo mismo. En este momento en el que vivimos, tendemos a pensar que la inteligencia artificial es para sustituir a las personas. El metaverso viene a sustituir nuestra realidad. Por favor, no lo hagamos. Vamos a ser conscientes de que tenemos que seguir cuidando nuestro planeta, debemos de seguir cuidando nuestra realidad, debemos de seguir continuar con nuestra realidad física y tener tanto el metaverso como la inteligencia artificial para cuestiones muy específicas que realmente nos supongan pues un beneficio para seguir desarrollándonos nosotros como personas. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa que necesitéis, pues igualmente pues me podéis escribir a este email que tenéis aquí a vuestra disposición. Gracias.